Fractura osteoporòtica, quan els ossos es debiliten. A ver, fractura osteoporótica, no solamente lumbar, sino dorsal, es en teoría una fractura producida por una fragilidad del hueso. La osteoporosis hoy en día es una patología cada vez más frecuente y que es secundario a una pérdida de lo que sería la masa ósea, la capacidad de concentración de hueso dentro de la propia estructura. Lo puede causar multitud de síntomas y multitud de patologías, pero lo más frecuente y lo que es importante resaltar es que una fractura vertebral osteoporótica se puede producir sin tener ningún motivo aparente. Entonces, lo que también es importante reflejar es que dentro de lo que sería Europa y la mujer caucásica, casi un 40% de las señoras o de las mujeres pueden tener en su vida activa una fractura vertebral que puede pasar incluso desapercibida. El sexo femenino es más, tiene mayor predisposición a padecerlo porque las mujeres, debido a la menopausia, tenéis a partir de los 60 años una pérdida de masa ósea secundaria a la pérdida de hormonas. Para que vosotros entendáis un poco, el cuerpo humano es como un edificio en construcción permanente que se van cayendo ladrillos y se van recolocando los ladrillos. Eso sería el calcio, y lo que os ocurre a las mujeres es que a partir de una determinada edad, la menopausia, esa hormona, que en teoría sería el obrero cualificado que cogería el ladrillo y lo colocaría en el edificio, se jubila. Por lo tanto, hay que intentar evitar esa pérdida de masa ósea haciendo ejercicio de una manera más o menos cotidiana y moderada, hacer una alimentación equilibrada, que nosotros aquí en Cataluña la dieta mediterránea es un factor que realmente minimiza este tipo de riesgos, y al mismo tiempo pues el tomar el sol crea vitamina D y todo eso provoca o promueve minimizar el riesgo de osteoporosis. Normalmente la sintomatología de estas fracturas vertebrales es dolor. Un dolor súbito, que a veces la persona no relaciona la causa que lo ha provocado, y por lo tanto muchas veces induce por parte incluso de los facultativos a una insuficiente diagnóstico. O sea, ante una persona, tanto hombre como mujer, que presenta un dolor vertebral agudo sin causa aparente pero que es invalidante, hay que hacer alguna exploración clínica y radiológica con el fin de intentar diagnosticarlo de la manera más precoz posible. Existen tratamientos para intentar evitar lo que en el fondo al final acaba siendo un fracaso, que es un cuadro de dolor invalidante y crónico con pérdida de calidad de vida.